Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos muy bienvenidos a este canal, Soldado de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Edwin Cardona, apologista de la palabra de Dios, defensor de la doctrina apostólica. Gloria al nombre del Señor Jesús. En este video vamos a realizar un análisis a Juan 1:1 desde la sintaxis griega. Vamos a ver qué es lo que Juan nos quiso dar a entender con esta hermosa escritura que encontramos, y vamos a analizarla desde el griego y vamos a poder analizar y comprender algunos aspectos y conceptos y algunas interpretaciones que le han dado a este texto de Juan 1:1. Esta enseñanza la voy a compartir en 3 videos debido a que es un poco extensa, pero con la ayuda de Dios podremos entender y dar a cabalidad una explicación a este tema desde su propia sintaxis en el nombre de Jesús. Vamos al tema. Estos son los puntos que vamos a tratar en esta enseñanza. El primer punto será la división del texto en cláusulas, y vamos a revisar algunas traducciones bíblicas a partir del año 1543. El segundo punto, vamos a analizar esta pregunta: ¿es el Logos la segunda persona divina? Vamos a llevar a cabo un análisis de esta pregunta y cómo nos muestra todo el contexto general de la escritura acerca de esta pregunta. El punto 3, vamos a hacer un análisis a la cláusula B desde su morfosintaxis. El punto 4, vamos a hacer un análisis a la cláusula C desde su morfosintaxis. Y el punto 5 va a ser la conclusión a la cual nosotros vamos a llegar por medio de esta enseñanza, por medio de esta análisis, por medio de este análisis desde la morfosintaxis del idioma griego en este texto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí tenemos el texto, estimado hermano y amigo que mira este video. Tenemos Juan 1:1 dividido en cláusulas. Cláusulas son expresiones gramaticales mínimas dentro de una oración que tienen también un sentido propio, o sea, por decirlo así, serían como oraciones más pequeñas, pero que pertenecen a una oración más grande y siempre con un sentido propio. La cláusula A, como usted la puede ver allí, en el principio era el verbo, la cláusula B, y el verbo estaba con Dios, y la cláusula C, y el verbo era Dios. En griego, la cláusula A sería en argé, en hologos, la cláusula B sería que hologos en proston theon, y la cláusula C sería que theos en hologos. Entonces vamos a ir analizando estas cláusulas, cómo es su estructura, y vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de Juan 1:1. Esta es la división en cláusulas, una parte sencilla para aprender. Tienen sentido propio cada cláusula porque tienen su sujeto, su verbo y su complemento. Igual la cláusula B tiene su sujeto, verbo y complemento, y la cláusula C tiene también sujeto, verbo y complemento, y vamos a analizarlos después cada una en su propio aspecto. Analizando la morfosintaxis y la semántica de los términos que encontramos en Juan 1:1, encontramos la preposición en, que es una preposición primaria de posición fija. Allí usted tiene el significado del Strong G1722, es una preposición primaria, como lo tenemos ahí, de posición fija. No hay ningún problema en entender esta preposición en, que se traduce en también en español.
Tenemos arge, que es un sustantivo de caso dativo, género femenino, número singular. Este sustantivo es un sustantivo monádico y pertenece a la primera declinación de los sustantivos del griego. Arge, según el Strong, la palabra G746 viene de otra palabrita G756, dice propiamente, abstractamente, iniciación, ¿sí? Es la que se traduce principio, ¿sí? En el principio, como usted puede ver allí, esta es la parte que se traduce de esa manera. La razón por la cual al traducirla se le agrega un artículo definido es por la razón de que es un sustantivo monádico y los sustantivos monádicos por lo general llevan artículo definido, por lo general. Y también aplica otra regla, que es cuando un sustantivo es objeto de una preposición, también va calificado con un artículo, o sea que es definido. Gen es el verbo imperfecto, modo indicativo, la voz activa, tercera persona singular, como lo tenemos allí. Es el verbo cero estar. El verbo imi es el verbo cero estar y está conjugado en la tercera persona singular, modo indicativo y la voz activa, como lo tenemos allí. Allí tenemos el número Strong G2258 y dice que es el imperfecto de G1510, que es el verbo imi, el verbo cero estar, que es un verbo irregular. El artículo jo es un artículo definido de caso nominativo, de género masculino y de número singular. Logos es el sustantivo de caso nominativo, género masculino y número singular. Generalmente en el griego, cuando encontramos un sustantivo calificado por su artículo definido, estos dos términos concuerdan gramaticalmente en caso, género y número, como lo tenemos allí. Jo es el sustantivo, jo es el artículo que está calificando al sustantivo logos y es de caso nominativo, género masculino y número singular. Y logos también es un sustantivo. Logos es un sustantivo de caso nominativo, género masculino y número singular. O sea, también tienen los mismos asientes gramaticales. Caso, género y número. Eso es una regla general que aplica tanto en la gramática griega como en la gramática española. El artículo tiene que concordar con el sustantivo al cual está calificando. Allí tenemos el número Strong G3588. Aquí tenemos las funciones del artículo definido, entre una de las cuales tenemos estas. Una de las funciones del artículo definido es individualizante o individualizar, señalar un nombre o un sustantivo en particular, ¿sí? Individualizar un cierto ser humano en particular. Joantropos. Joantropos significa el hombre, pero puede tener la función individualizante, o sea, refiriéndose explícitamente a un cierto ser humano en particular, ¿sí? Y tenemos también la función de una función genérica que tiene el artículo definido, es relacionar en sí el todo. Joantropos, por ejemplo, algunas veces lo encontramos en la palabra de Dios relacionando a toda la humanidad. Cuando dice el hombre cayó en pecado, está relacionando a toda la humanidad, ¿sí? Pero si por ejemplo digo el hombre que compró esto en la tienda, estoy hablando ya de algo particular, ¿sí? Específico. Entonces estas son funciones del artículo definido. Entre las funciones del artículo definido en su forma o categoría individualizante tenemos las siguientes: la identificación simple, cuando identifica un sustantivo. Tenemos la función o categoría anafórico, que es cuando señala a un sustantivo que se mencionó anteriormente, a un antecedente, bien conocido cuando el lector está leyendo algo sobre un sustantivo que es bien conocido por el escritor y por quien lo está leyendo, el mensaje. Por excelencia es cuando, por excelencia puede entenderse también algo así como como superlativo, ¿sí? Como en un sentido parecido.
porque pueden haber muchos sustantivos de la misma manera, pero cuando hablamos por excelencia hablamos de uno en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de grandes tribulaciones, hay muchas tribulaciones, el cristiano pasa por muchas tribulaciones, y allí tenemos el sustantivo tribulación. La iglesia ha pasado por tribulaciones y vendrán tribulaciones, pero hay una específica por excelencia que es conocida como la gran tribulación. Eso es una especificación por excelencia del artículo definido, donde el artículo definido está especificando que esa tribulación es específica, es diferente a las demás y es conocida y es más, o sea, es más tribulación que todas las tribulaciones que se conocen. Algo así como en un sentido superlativo, algo parecido en ese contexto, en ese sentido, ¿sí? Significa que hay muchos sustantivos de esa misma clase, pero este sustantivo lo que hace es especificar que esta es más que las demás, ¿sí? O puede ser peor que las demás, ¿cierto? Porque cuando hablamos de superlativo no solamente hablamos de un aspecto positivo, sino también de un aspecto negativo. Monádico es un sustantivo único en su clase, o sea que es específico. Por ejemplo, cuando se habla del sol y la luna, inmediatamente sabemos que solamente hay un sol y una sola luna, hablando pues en nuestro contexto. Deítico es el funcionamiento categoría de señalización parecido a la función del pronombre demostrativo. Y abstracto cuando se usa el artículo con sustantivos abstractos, o sea, sustantivos que no son percibidos por los sentidos sino por la mente. Ahora, vamos a ver este comentario. Este comentario es del diccionario del léxico griego W. Vine sobre logos, que es muy interesante. Nos dice: tanto rema como logos se traducen palabra y palabras. Rema es el dicho, lo que se expresa. Ero, ireca, hablar. Es más individual que logos, siendo su relación con él como una parte a un todo. Logos incluye los pensamientos, así como lo que se expresa. Estos dos términos han sido distinguidos de la siguiente manera. Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos, en resumen, todo lo que Él comunica. Rema es la comunicación misma. Logos, del ego hablar, es aquello que es conocido en la mente y conocido por expresarlo. No se puede pensar sin tener un pensamiento, y logos se emplea para denotar aquello y su expresión. Es el tema y la forma del pensamiento y de la expresión, así como la expresión de ello. Es una palabra tan inclusiva que es muy difícil de abarcar. Rema es la expresión proposicional mediante la que se comunica el pensamiento. Allí tenemos este comentario del léxico griego W. Vine sobre logos. Hay dos palabritas, logos y rema, que se traducen como palabra, pero allí nos explica este léxico que logos es la palabra en la mente, ¿sí? Es más inclusiva, es más plena, es más profunda, ¿sí? Cuando hablamos de logos hablamos de un término más profundo, y cuando hablamos de rema hablamos de un término más conocido como expresión, lo que se habló, lo que se dijo, sin profundizar en ello. Pero cuando hablamos de logos hablamos de la expresión misma en la mente del pensador, ¿sí? Como lo dice allí, y es algo interesante como ellos nos dicen qué es lo que significa logos, porque muchos amigos trinitarios han tomado este término para darle conclusiones, para darle significancias, las cuales ningún léxico y mucho menos el contexto aprueba estas falsas terminologías, estas falsas conclusiones, estas falsas significancias que le han dado a este término logos. Tenemos la conjunción copulativa, kai, es una conjunción copulativa
que une frases, une verbos, une oraciones y puede funcionar también, por ejemplo aquí en estas cláusulas, está uniendo las cláusulas como una conjunción coordinada, coordinando las oraciones que tenemos allí. Nuevamente presento el texto de Juan 1.1 en el griego, que dice en arge en hologos, que hologos en proston theon, que teos en hologos. Tenemos la preposición pros. Pros es una preposición de dirección hacia, con el genitivo al lado de. Las preposiciones generalmente funcionan a veces con casos, cuando los objetos los cuales ellas están calificando pertenecen a algún caso, entonces ellas absorben el caso de dicho objeto. Pueden funcionar con el caso genitivo, caso acusativo y también con el dativo. Pros podría funcionar con los tres casos y en cada caso tendría una interpretación diferente. ¿Sí? Ton, tenemos el artículo ton, un artículo de caso acusativo, género masculino, número singular. El sustantivo theon, sustantivo de caso acusativo, género masculino y número singular. Allí tenemos el artículo concordando gramaticalmente con el sustantivo theon. Theon es el sustantivo que significa Dios. Allí tenemos la significancia en el Strong, la palabra número G2316. Allí lo tenemos, Teos, la divinidad suprema, magistrado, hebreo muy, Señor Dios. Teos. Y tenemos este sustantivo Teos en la tercera cláusula, en la cláusula C, es un sustantivo de caso nominativo, género masculino y número singular. Allí presento nuevamente el texto de Juan 1.1 desde el griego, en arge en hologos, que hologos en proston theon. ¿Qué teos en hologos? Entonces vamos a mirar unas traducciones bíblicas sobre Juan 1.1, antiguas y modernas. Antiguas y modernas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, Juan 1.1 en la traducción del señor Francisco de Encinas, 1543, nos dice esta traducción. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Vamos a mirar cómo traducen algunas Biblias antiguas y algunas Biblias modernas. Francisco de Encinas fue uno de los primeros eruditos en traducir del texto griego al castellano antiguo. Aunque ya existían Biblias más antiguas como la Biblia alfonsina del siglo XIII, pero esta Biblia, la Biblia alfonsina, fue traducida del latín al español, al castellano antiguo. Pero Francisco de Encinas hace su traducción, la primera traducción que se conoce del español, que fue tomada del texto griego. Este texto griego que fue usado para esta traducción fue el texto griego del erudito holandés Desiderio Erasmo de Rotterdam, otro erudito que trabajó en los manuscritos griegos contemporáneos de esa época, en los lugares de Europa. Juan Pérez de Pineda, en su traducción del año 1556, dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Juan 1.1, en la traducción de Casiodoro de Reina, también conocida como la Biblia del Oso del año 1569, nos dice: en el principio ya era la palabra y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Es muy interesante ver cómo en estas traducciones antiguas a ningún erudito se le ocurrió pensar de que el Logos era una segunda persona divina, o si de pronto creían eso, nunca se atrevieron a traducir el texto de alguna otra manera, porque el texto griego, desde sus sintaxis griegas, no da a entender absolutamente eso que interpretan hoy día. Cipriano de Valera, en el año 1602, mire cómo lo tradujo: en el principio ya era la palabra y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Sebastián de la Encina, en el año 1708, nos dice: en el principio era la palabra y la palabra era acerca de Dios y aquella palabra era Dios. Note cómo venían ya traduciendo este texto
debido al contexto, eso lo vamos a ver más adelante, del uso del término logos que se le daba aún en el Antiguo Testamento y en la Septuaginta griega. Juan 1.1, en el Nuevo Testamento de Uzieli, en el año 1807, nos traduce de esta manera: en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y aquella palabra era Dios. Ahora vamos a ver estas traducciones modernas, como por ejemplo lo son la Biblia Textual, tercera edición. Mire cómo nos traducen de una manera muy extraña. Mire cómo las Biblias antiguas venían traduciendo. Ahora, en esta traducción extraña que nos hacen estos nuevos traductores en sus nuevas versiones, nos dice: en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Note cómo se le da una vuelta de 180 grados a la interpretación para decir que el Logos estaba ante Dios, cuando ningún traductor de la antigüedad se le ocurrió pensar eso, ¿sí? El Nuevo Testamento de Pablo Besson, él traduce: en el principio era el verbo, y el verbo estaba cerca. Ahora este señor dice que no, que se debe traducir cerca a Dios, y el verbo era Dios. O sea que él dice que el verbo, según él, es la segunda persona divina y estaba ahí cerquita a Dios. Sí, algo extraño, una traducción muy extraña, que más adelante apenas analicemos estas cláusulas bien desde la semántica y la lingüística del texto griego, vamos a ver que son interpretaciones llenas de prejuicio doctrinal solamente, no porque el texto lo quiera decir así. La Dios habla hoy, Biblia católica, nos dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel, note aquí ya como le agregan un pronombre para decir de que la palabra era aquel, sí, como usted lo ve allí, y aquel que es la palabra. O sea, ahí ellos están diciendo de que se está hablando de la segunda persona divina. Ellos dicen que estaba con Dios, y de esa manera aquel que es la palabra era Dios. Es muy extraño, podemos ver en estas traducciones, en estas nuevas versiones, cómo los eruditos, conocedores de estos idiomas y que son expertos traductores del idioma griego al español, llegan a estas conjeturas llenos de prejuicios doctrinales, porque estas traducciones tienen que ver es más con su doctrina, con lo que ellos han recibido, con lo que ellos han creído, que con lo que el texto griego verdaderamente nos quiere decir. Entonces, en el próximo video, para seguir esta enseñanza, vamos a desarrollar esta pregunta: si el Logos es una segunda persona. Dios les bendiga, estimados amigos. En el nombre de Jesucristo les pido que me apoyen en este ministerio, compartiendo estas enseñanzas, me apoyen en este canal. Suscríbete a este canal, estimado hermano y amigo. Soy su hermano Edwin Cardona, perteneciente a una de las iglesias del nombre en Colombia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Edwin Cardona, nuevamente soldado de Jesucristo. Comparto estas enseñanzas como defensa a la doctrina apostólica, a la creencia en un solo Dios y a la creencia en la manifestación de ese único Dios verdadero como hombre de la humanidad y el único nombre para salvación, que es Jesucristo. Espero me apoyes en este canal, suscribiéndote, compartiéndote, dándole me gusta al video, compartiendo esta información con los hermanos y amigos para seguir compartiendo estas enseñanzas. Espero que estas enseñanzas sean de mucha bendición para ti, estimado hermano y amigos que ves estas enseñanzas. Dios te bendiga. Nos vemos en la continuación de esta enseñanza en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.